Muy bien, amigo, aquí participando de esta conmemoración del Día de la Libertad de Expresión que nos brinda, nos ofrece y coordinadamente con los periodistas el gobierno de Baja California Sur. Mira, Eh, es complicado hablar de un tema cuando los índices de violencia en el país están disparados, cuando se pretende a través de actos violentos coartar la libertad de expresión, no nada más de periodistas, sino de gente que se expresa en sentido contrario a los intereses que se mueven en el país. Y eso es lamentable desde la perspectiva y desde lo que nos podemos informar hoy en día. Es México lamentablemente uno de los países con mayor índice de decesos de periodistas, producto de diversos, insisto, intereses. Todos conocemos la lucha eh, ambiental, la lucha de los gobiernos, de los sectores organizados de este país en contra de todo lo que está mal establecido, narcotráfico. Y esa situación nos pone a los comunicadores en una posición muy evidente, muy frontal contra los problemas sociales, insisto, pero más sobre contra los eh, problemas de seguridad que se viven en el país. Es una actividad riesgosa que quienes nos dedicamos a esta labor de analizar la noticia, de analizar los acontecimientos o de citar un hecho violento como lo que se vive en Baja California Sur desde hace 3 años a la fecha, pues es riesgoso para el desempeño de nuestras funciones. Entonces es difícil, es complicado, se tiene que cuidar mucho las formas y atender, sí, y citar también la información que sea requerida, pero con asuntos más oficiales que otra cosa y así de una u otra manera protegernos de posibles agresiones, que eso es lo que lamentamos, lo que criticamos, a lo que estamos expuestos y que pretendemos evitar en mayor o menor medida todos los comunicadores de Baja California Sur y del país. Claro. El asunto no es ocultar lo que sucede, no es ocultar nuestra realidad, es informar con veracidad, con puntualidad, los acontecimientos que ocurren en Baja California Sur, en el país y en general en el mundo. El tema de los ataques a periodistas no son privativos de este país. Los índices nos colocan en una pésima posición a nivel internacional y eso es derivado, insisto, de toda esa concurrencia de intereses que se dan por el poder mismo, el poder político, por el poder económico y por el poder de la gente que se dedica pues a negocios ilícitos. el, Hay un detalle, yo siempre a los que analizamos la información, a los que analizamos los acontecimientos políticos o los movimientos sociales, se nos critica mucho de ser tendenciosos, de tener una visión diferente. Con la presencia y la actividad preponderante ahora del uso de las redes sociales, esa percepción está aún más expuesta, pero también le ha permitido a otros actores, a otras personalidades, opinar al respecto, incluso contraviniendo o expresándose en forma contraria a lo que uno puede citar. Tiene mucho valor que José Luis Puga critique una situación, la que sea, ¿no? Lo que no tiene valor es la situación que, ocultándose en cuestiones que les permite la tecnología, como el anonimato y ese tipo de cuestiones, contravengan las opiniones. Es muy sano discutir, debatir los puntos de vista, aún por diferentes que sean uno de otro, de forma abierta, en un foro, en una red social, en donde sea, pero pierde mucho valor y mucho sentido cuando la crítica no es sobre el mensaje y se vuelve incluso sobre el mensajero, y eso es lo que debemos de cuidar y debemos de protegernos quienes hacemos periodismo, porque cuando alguien te contraviene o tiene una opinión diferente, distinta a la que tú planteas y la discutes, incluso puede haber coincidencias y los puntos de discusión pueden llegar a ser mínimos,
y quedando bastante claros. Cuando no sabes ni con quién discutes, cuando no sabes ni con quién hablas, que simplemente critican no tanto tu opinión, sino critican a quien la ejerce, eso es lo verdaderamente lamentable y creo que la sociedad tiene que hacer esos balances, tiene que hacer esos juicios de valor para determinar y darle valor al trabajo periodístico que se realiza. Es decir, no por criticar un asunto político, económico, social, estás, digamos, contra la situación. Sí, a veces uno analiza el contexto, los participantes, los detalles finos de ese tipo de movimientos, de ese tipo de actos en la cuestión política, por ejemplo, y eso realmente pues, incomoda, pero a nosotros los comunicadores lo que nos incomoda no es que digan estás mal en lo que planteas, lo que nos incomoda es que ocultos en el anonimato, personas totalmente desconocidas, con uso irresponsable de redes sociales, se dedican simplemente a desvirtuar lo que es un trabajo como tal. Que finalmente la sociedad, insisto, camina hacia tener elementos y de juicio para calificar el trabajo que se hace por parte de los periodistas, participar o no participar de él, estar de acuerdo o no de él, pero la gente que en la cobardía y en el tema del anonimato, en cuestiones de redes sociales, por ejemplo, también ya los empieza a focalizar y empieza como a desecharlo. No les puedes quitar el derecho a que se expresen de esa manera, pero sí tiene nulo valor lo que pudieran decir. Hay que tener, así como se nos critica el trabajo de los periodistas, la sociedad también debe asumir su rol como ciudadano y su derecho a expresarse y su derecho a criticar y su derecho de inconformarse, ¿sí? De la misma manera en que uno lo plasma como forma parte de su trabajo. Finalmente comunicas y lo que te da el ser comunicador, quizás no periodista, establezcámoslo como comunicador, es la manera en cómo haces tu trabajo. Uno lo hace tratando de ser profesional, pero finalmente toda la ciudadanía se expresa, toda la ciudadanía informa. Es común entrar a redes sociales y ver un choque y que alguien tomó una foto y choque en fulana parte, en tales horas, tantos lesionados, y hasta piden información para ellos mismos convertirse en comunicadores. Esa es una forma de comunicar. Lo que uno hace en la cuestión periodística es buscar la mayor cantidad de datos, establecer crítica, establecer la información oficial, qué realmente fue lo que sucedió, por ejemplo, en ese choque, y eso darle la información más completa a la ciudadanía. Creo que esas son las diferencias, pero todo el mundo comunicamos el bautizo de nuestro hijo, comunicamos que estamos comiendo en tal lugar, comunicamos que estamos en un evento conmemorativo del Día de la Libertad de Expresión. Todo es comunicación en esta vida, todo. Y muchas de las cosas importantes del desarrollo político, social, económico, en todos los ámbitos, tiene que ver, está muy ligado a la cuestión de la comunicación. Entonces, todos comunicamos. La diferencia pudiera ser en que uno trata de manera profesional aportar la mayor cantidad de información posible sobre un hecho que estamos citando, ¿no? Sí, ese es otro tema, porque una situación es establecer bien a bien la cita, la información sobre un acontecimiento, sobre un hecho de manera puntual, y otra pretender ser partícipe de la noticia. Y nuestro papel es comunicar, no ser parte de. Cuando nosotros somos noticia es lamentablemente por hechos que nos lastiman como gremio, y esa no es nuestra función. Nuestra función es dar cuenta de los acontecimientos importantes y a veces a lo que nuestro juicio consideramos importante que la ciudadanía se entere. Ese es el asunto. Mira, yo veo mayor protección, veo el interés no tangible aún de las instituciones, del gobierno, a exigencia de los propios gremios periodísticos, pero también de la sociedad civil organizada, de la gente que se mueve en cámaras empresariales, todo este tipo de situaciones, en el sentido de la necesidad de garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo. La ciudadanía necesita informadores libres de pensamiento, libres de trabajo, libres de acción, en el sentido de poder plasmar la realidad de los hechos que se están viviendo como sociedad. Una prensa amordazada, una prensa callada,
una prensa intimidada, de nada le sirve a ningún, pero tampoco podemos caer en esta especie de caos o generar vacíos de información que lo único que generarían sería desestabilidad de la sociedad, desestabilidad de los gobiernos y inestabilidad en la vida económica del país, porque finalmente los asuntos de violencia, los asuntos de corrupción, los asuntos que son trending topic en la información que se genera con el día a día, tienen que ver con estos temas y son temas que se tienen que saber para que, insisto, la ciudadanía tenga elementos para efecto de juzgar, plantear y asumir posturas con relación a lo que se está generando en materia informativa. Es verdaderamente lamentable. La principal actividad económica de Baja California Sur es el turismo y el turista no viaja a lugares donde pudiera haber aspectos de riesgo y entiendo que los indicadores de afluencia turística en Baja California Sur, que es lo que nos da estabilidad económica, nos da desarrollo económico, nos da crecimiento económico, a pesar de tener 2 años viviendo esta serie de situaciones. Entonces, es cómo lo interpreta la gente que viene a Baja California Sur a disfrutar de nuestras bellezas naturales, de nuestros recursos naturales, de lo que Baja California Sur ofrece como destino. Creo que se están cuidando mucho y de buena forma esta situación de violencia en cuanto al informativo y en cómo la ciudadanía ve a Baja California Sur, y eso es sano. Nadie desconoce lo que está pasando aquí, se sabe y a pesar de ello se mantiene. El cómo se esté atendiendo ya el asunto de la violencia es un asunto que estratégicamente no conocemos, porque es un asunto que se maneja por los órdenes de gobierno y las personas encargadas de atender ese tipo de casos, que es lamentable, que es detestable, que es penoso y que pone en riesgo a todo lo que significa Baja California Sur como estado. Y eso es lo que se tiene que atender. Entiendo que se hace el trabajo. Ya hay indicadores de que se está haciendo un trabajo al respecto. Y lo que hay que citar es qué se está haciendo y los resultados que se están haciendo. Y creo que hay un avance, si se pudiera decir, en expresar en ese sentido, pero también estamos conscientes todos los subcalifornianos que falta mucho por hacer.